El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó Bucha. El mandatario sostiene que allí ocurrió un genocidio por los cientos de cadáveres que encontraron tras la retirada rusa. Moscú insiste en que todo es una fabricación de Ucrania. El calentamiento global podría incrementar en más de 3 grados Celsius si las políticas ambientales no cambian. Así lo reveló el panel climático de la ONU en su más reciente reporte, aunque da luces de esperanza al decir que el planeta tiene el potencial de disminuir a la mitad las emisiones para 2030. Migración y seguridad son dos de los temas determinantes de las presidenciales de Francia este domingo. Ya no solo los candidatos de derecha y extrema derecha hablan de reformas, sino que 10 de los 12 aspirantes al Elíseo quieren hacer consultas sobre las políticas migratorias. Bienvenidos a las noticias de France 24. Mi nombre es María Clara Calle y es un gusto volver a estar con ustedes. Y comenzamos esta emisión en Ucrania. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, visitó la localidad de Bucha, donde la alcaldía de este suburbio a las afueras de Kiev denuncia que encontraron más de 300 cuerpos en fosas comunes tras la retirada de las tropas rusas. El mandatario estaba con traje militar y chaleco antibalas y aseguró que se ha vuelto más difícil negociar con Rusia desde que Ucrania se ha vuelto consciente del alcance de las atrocidades que atribuyó al ejército de Moscú. Zelensky además denunció que en Bucha se cometieron crímenes de guerra que serán reconocidos mundialmente como un genocidio. Estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como genocidio. Ustedes están aquí y pueden ver lo que sucedió. Sabemos que miles de personas fueron asesinadas y torturadas, desgarradas y violadas y asesinatos de niños. Naciones Unidas se pronunció y afirmó que lo ocurrido en Bucha podría ser un crimen de guerra y una grave violación a los derechos humanos. Así lo advirtió hoy Liz Trussell, vocera de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Este organismo pidió investigar los hechos. Previamente, la organización Human Rights Watch recopiló testimonios que probarían que por lo menos 5 civiles fueron ejecutados por los rusos en Bucha. Y también tienen reportes de violaciones sexuales en las ciudades de Chernihiv, Kharkiv y Kiev. Por su parte, la Unión Europea está lista para enviar investigadores y buscar pruebas de crímenes de guerra en Ucrania, según dijo hoy Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Y varios líderes occidentales han condenado la muerte de civiles en Bucha. El mandatario estadounidense Joe Biden, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz respaldan a Zelensky en que esto es un crimen de guerra. Y Polonia pide a los mandatarios europeos que sean más contundentes con Rusia, mientras que Moscú niega ser responsable de la matanza y sostiene que todo es una fabricación de los ucranianos. Tanto Ucrania como Rusia pidieron una sesión en el Consejo de Seguridad para discutir lo que ocurrió, aunque Moscú sostiene que Reino Unido ya bloqueó de nuevo esta sesión. Luis Muñoz y Manuela Cano nos cuentan más. Civiles maniatados, ejecutados con disparos a quemarropa y una gran fosa común. Las autoridades denunciaron que en Bucha, localidad a 40 kilómetros de Kiev que estuvo bajo control ruso hasta hace poco, fueron encontrados 300 cuerpos. 50 habrían sido asesinados de forma extrajudicial. Según versiones ucranianas, Rusia enfrenta una nueva ola de condena internacional. Todos estamos extremadamente conmocionados y lo hemos condenado con la mayor de las fuerzas. En segundo lugar, está claro que hay indicios claros de crímenes de guerra. Era el ejército ruso el que estaba en Bucha. Sin embargo, para algunos, los nuevos rechazos se tratan solo de palabras vacías. Piden mayor contundencia. Señor presidente Macron, ¿cuántas veces ha negociado con Vladimir Putin? ¿Qué ha logrado? No se debe dialogar ni negociar con criminales. Los criminales deben ser combatidos. Nadie negoció con Hitler. ¿Negociaría usted con Hitler? Estados Unidos, por su parte, aseguró que vendrán más sanciones y que reunirán todos los detalles de lo sucedido para llevarlo a un juicio por crímenes de guerra. Ustedes recordarán que fui criticado por llamar criminal de guerra a Vladimir Putin. Bueno, vi lo que pasó en Bucha. Esto lo justifica. Es un criminal de guerra. La versión del Kremlin es completamente distinta. Por lo que hemos visto, las imágenes de video en muchos aspectos, uno no puede confiar en ellas, porque es obvio. Nuestros expertos del Ministerio de Defensa han identificado signos de falsificación. Los hechos y la cronología de los eventos tampoco respaldan la autenticidad de estas alegaciones.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, entregó más detalles sobre el supuesto montaje. El ejército ruso se retiró por completo de esta ciudad el 30 de marzo. El 31 de marzo, el alcalde de la ciudad de Bucha declaró solemnemente que todo estaba en orden. Unos días después vimos cómo se organizaba esta puesta en escena en las calles y cómo ahora están tratando de usarla con fines antirrusos. Rusia y Ucrania pidieron revisar el caso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A pesar de que Rusia niega haber matado a civiles en Bucha, Alemania tomó represalias por lo que ocurrió en este suburbio de Kiev. Y es que el gobierno alemán anunció hoy que expulsará a 40 diplomáticos rusos de la Embajada de Berlín. La ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, agregó que ellos son consideradas personas non grata porque día a día trabajan en contra de la libertad y la cohesión social. Lituania también expulsó al embajador ruso y cerró el consulado de Rusia en la ciudad de Klaipėda. El Ministerio de Exteriores ruso dice que pronto responderá a las medidas. Y otra de las noticias en Europa son las elecciones. En los comicios del domingo, Hungría y Serbia reeligieron a sus mandatarios. Un factor que comparten el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el presidente serbio Aleksandar Vučić es que ambos son cercanos al Kremlin. De hecho, el mandatario ruso Vladimir Putin los felicitó tras su victoria y dijo que esperaba fortalecer las alianzas, algo que la Unión Europea mira con preocupación en medio de la guerra en Ucrania. El líder de la Unión Europea más cercano al Kremlin volvió a ganar las elecciones en Hungría. La victoria del ultranacionalista Viktor Orbán trajo consigo la felicitación del presidente Vladimir Putin. Pese a una situación internacional difícil, el futuro desarrollo de los vínculos bilaterales y de cooperación corresponderá a los intereses de los pueblos de Rusia y Hungría. Orbán lidera una democracia iliberal, para muchos inspirada en algunos elementos en Rusia. Y aunque apoyó las 4 rondas de sanciones de la Unión Europea contra Moscú, no colaboró con armas ni permitió que los cargamentos de material militar para Ucrania de otros socios pasaran por su territorio. Ahora hemos tenido que luchar contra las fuerzas más grandes, la izquierda en casa, la izquierda internacional, los burócratas de Bruselas, todas las organizaciones del imperio Soros, los medios de comunicación internacionales y finalmente el presidente ucraniano. Nunca habíamos tenido tantos oponentes antes. Además, celebró elecciones Serbia. El populista Aleksandar Vučić fue reelegido. Putin también lo felicitó. Espero que su trabajo como jefe de Estado continúe ayudando a fortalecer las relaciones de asociación estratégica. Eso, por supuesto, beneficiará a los pueblos hermanos de Rusia y Serbia. Pese a solicitar su adhesión a la Unión Europea, Serbia mantiene lazos económicos con Rusia, pero también culturales e históricos. El 83% de los serbios consideran a Moscú como un amigo. Trataremos de mantener nuestras relaciones no solo correctas, sino también amistosas con la Federación Rusa de la mejor manera posible. Los éxitos de los aliados de Vladimir Putin marcan un nuevo camino para Europa, donde Hungría y Serbia se debatirán entre permanecer junto al bloque europeo o acercarse más a Moscú, sobre todo ahora, con la guerra en Ucrania en pleno curso. En Francia la noticia es por las elecciones presidenciales del próximo 10 de abril. La inmigración parecía ser el centro del debate, pero ahora está eclipsada por la guerra en Ucrania, el poder adquisitivo y la crisis sanitaria. Sin embargo, no deja de ser una de las prioridades. Y es que todos los candidatos al Elíseo, y ya no solo los de derecha y extrema derecha, hablan en sus discursos de reformas, cambios totales o continuidad en la integración. Ángela Gutiérrez nos cuenta qué proponen. Veamos el siguiente informe de nuestra serie hacia las elecciones del domingo. Francia vive hoy una inmigración sin precedentes. Actualmente hay 7 millones de inmigrantes, el 10,3% de la población total, la cifra más alta, el número y porcentaje de la población que el país ha registrado. ¿Qué proponen los candidatos para enfrentar este desafío? Referendo. 10 de los 12 candidatos quieren hacer esta consulta sobre los temas clave del país, incluida la migración, pero 2 se focalizan en el tema. Tanto Marine Le Pen del Partido Reagrupación Nacional como Éric Zemmour del Partido La Reconquista, ambos de extrema derecha, proponen un referendo para ponerle fin al reagrupamiento familiar y al derecho europeo por encima del francés, además de endurecer el acceso a la nacionalidad, reformular el control de las fronteras y la creación por parte de Zemmour del Ministerio de la Remigración para expulsar a 1 millón de extranjeros. Derecho de asilo.
Todos los candidatos quieren garantizarlo, pero con ajustes. El presidente candidato Emmanuel Macron de la República en Marcha quiere facilitar la expulsión de las personas a las que se les haya negado asilo y mantener las cuotas de inmigrantes, una reforma en su mandato que para muchos fue un giro a la derecha de su política migratoria. Le Pen, Zemmour y la candidata conservadora Valérie Pécresse de los republicanos quieren que todas las solicitudes se hagan desde el exterior. Expulsión de condenados extranjeros. 5 de los 12 candidatos manifiestan en sus programas estar de acuerdo con la expulsión de delincuentes extranjeros. Le Pen, Pécresse, Macron y Zemmour, este último, propone expulsar también a los fichados como radicales islamistas. Lucha contra el Islam radical y el terrorismo. Macron mantiene la idea del cierre de asociaciones y mezquitas radicales y en firme la llamada ley contra el separatismo, aprobada en su quinquenio, la misma que quiere derogar el candidato de izquierda Jean-Luc Mélenchon de la Francia insumisa por considerarla antirrepublicana y tildada por Le Pen como insuficiente. Ella prohibirá de raíz la práctica y la difusión pública de la ideología islamista. ¿Quiénes entran a Francia y quiénes no? Un desafío en las propuestas de los candidatos que tratan de responder a este fenómeno migratorio al que ahora se suma la ola de refugiados ucranianos. Esta década será crucial para combatir el calentamiento global. Así lo advirtió el nuevo reporte de la ONU realizado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC. Los analistas plantean que existe el potencial para reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Algo que dicen que se puede lograr, por ejemplo, plantando bosques o desestimulando el uso de energías fósiles. Sin embargo, la advertencia es clara. Si las políticas no se fortalecen, el calentamiento global podría aumentar 3,2 grados Celsius para el año 2025, con lo cual no se cumpliría la meta del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius. Estamos en camino hacia el calentamiento global más del doble del límite de 1,5 grados acordado en París. Algunos líderes gubernamentales y empresariales están diciendo una cosa, pero hacen otra. En pocas palabras, están mintiendo. Y los resultados serán catastróficos. Esta es una emergencia climática. Los científicos del clima advierten que ya estamos peligrosamente cerca de un punto de inflexión que podría conducir a impactos climáticos en cascada e irreversibles. En noticias económicas, los turcos enfrentan la inflación más alta que ha habido en 20 años. Los datos oficiales publicados este lunes muestran que la inflación anual al consumidor saltó al 61%, un incremento que está ligado con la subida de los precios de la energía y las materias primas, situación que empeoró por la guerra en Ucrania. Desde Estambul, Adrià Rocha nos trae todos los detalles. Auspiciada por el auge del precio del petróleo y del trigo, por la guerra de Ucrania y por la crisis económica que Turquía viene arrastrando ya desde finales y mediados de 2021, la inflación se está desbocando en Turquía. Según ha explicado esta misma mañana el Instituto Oficial de Estadística, la cifra interanual de inflación de este 2022 estaría por en torno al 61%, una cifra muy grande, casi desbocada, y que estaría ya más por encima y sería superior a las cifras que se llegaron récord en Turquía a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, que sirvieron a una crisis económica que utilizó el actual presidente turco Recep Tayyip Erdogan para conseguir el poder. En ese momento era el alcalde de Estambul y no era una figura muy reconocida en todo el país. Sin embargo, la situación en Turquía podría ser muchísimo más grave que lo que ese 61% de inflación podría marcar. Y es que, según estudios independientes de estadísticas, la cifra real de esta inflación sería más del doble de lo que señala el gobierno. Según un estudio independiente, podría ser que la inflación real en Turquía estuviese en torno al 140%, algo que realmente casa con lo que se vive cada día en las calles de Turquía, en los mercados, donde los precios de los alimentos, también del petróleo y del alcohol, están multiplicándose a cada mes que pasa. Twitter tiene un nuevo accionista y es nada más y nada menos que el multimillonario Elon Musk. El director de Tesla reveló que ya tiene el 9,2% de las acciones de la compañía tecnológica y que las compró por casi $3.000 millones. Ahora nadie tiene más porcentaje de la empresa que él. La compra llega luego de que Musk dijera que tenía pensado crear una nueva plataforma de redes sociales y cuestionara a Twitter por su compromiso con la libertad de expresión. Hasta aquí las noticias. Sigan con France 24.